Gracias, Padre. Abra la Biblia en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Vamos a leer desde el 1 hasta el 45. La muerte de Lázaro. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo voy a leer el primer versículo, usted va a seguir con la lectura en el siguiente. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue a la ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, con sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que yacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Aquí vamos a sacar una cuenta aquí. El estadio es una medida lineal. Un estadio equivale aproximadamente a 180 metros. Estaba entonces como a 2,5 kilómetros aproximadamente. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle para que María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Qué es esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Él llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y le llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Y dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera?
Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos, sus pies, y vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Lean conmigo el 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Puede sentarse, mi hermano. Una de las mentiras favoritas de Satanás es decirnos que el Señor no existe. La segunda es decirnos que el Señor es indiferente a nuestro dolor. Y aquí vemos a Jesús, al ver el llanto de la familia de Lázaro y al ver el llanto de los otros judíos que los acompañaban, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dice el versículo 35, bien cortico: Jesús lloró. Jesús no es indiferente a tu dolor. Jesús tiene la mano metida en el asunto de tu vida, de tu familia. Jesús se conmueve con tu sufrimiento, con tu situación. Él no es indiferente. Si se conmovió con la situación del muerto Lázaro y de la familia de este, como Él no hace acepción de personas, también se conmueve cuando sus hijitos sufren. Partamos de allí. El Señor no es indiferente a tu sufrimiento. Si crees que el Señor se olvidó de ti, usted no cree en el Señor. Usted es más bien la que se olvidó de Jesús, porque de ti el Señor jamás se olvida. Él no se olvida de sus hijos. Él te llamó, Él te tocó, Él te trajo a sus pies. Y el que empezó en ti esa obra la llevará a perfección hasta el día de Jesucristo. Él te llamó y Él no se aparta de ti. Jamás se ha apartado el Señor de tu vida. Siempre ha estado contigo, aún en aquellos días en los cuales ni tú ni yo le habíamos aceptado y no le conocíamos y estábamos alejados aparentemente del plan de redención divino. Él está siempre contigo y más te vale creerlo, porque es una sentida realidad, es una gran verdad. El Señor siempre está con sus hijos. Si en ti empezó a trabajar, ¿cómo que va a dejar la obra inconclusa? Él no es de esa manera. Él no opera así. Él lo que empieza lo lleva a término. Él lo que promete lo cumple. Él lo que inicia lo termina. Él cuando promete extiende su diestra y cumple, porque Él es esclavo de su propia palabra. Él no es mentiroso. Sea pues Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y su palabra está empeñada con sus hijos. Su palabra está empeñada contigo y conmigo. No te dejará. No sufrirás desamparo. No te da a dejar. Él no te va a dejar. Está contigo. Ha estado contigo aun cuando ha habido silencio. Y de eso vamos a hablar. Una vez más el Señor me ha puesto a que hable del silencio de Dios, de aquellos días que pueden ser meses y pueden ser años, durante los cuales al parecer o aparentemente el Señor no se manifiesta, no se mueven las hojas de los árboles y no escuchamos su voz, y al parecer o aparentemente el Señor no está haciendo nada. El silencio de Dios
En el relato de Lázaro en la historia de Lázaro hay un silencio de 4 días. A propósito, aposta, porque el Señor opera como Él quiere operar, no como tú quieres que Él opere. Una vez el Señor le decía a la pastora en un culto, en un hotel, allí por Gran Centro, no es que el Señor no esté haciendo nada, es que lo está haciendo a su manera. Entonces, cuando hay un silencio, yo puedo preguntarme cuáles son las razones para que el Señor no me oiga, no me escuche. Y si digo eso, me equivoco, porque Él sí escucha, Él sí oye. Entonces la pregunta más bien es, ¿cuál es la razón para un silencio? Uno pide, uno clama, y la necesidad está allí, no ha desaparecido. Allí está la necesidad, y oramos por ella, y clamamos por ella, lloramos por ella, y cantamos por ella, y aparentemente no hay una manifestación. ¿Qué será? Cuando Él hace eso, que lo hace con frecuencia, te prepara para una mayor revelación. Te está preparando para una mayor revelación. Cuando Él calla y hay un silencio, no es que no está haciendo nada, está haciendo algo. Te está preparando para lo que Él va a hacer. Y hay una razón tercera que tengo que mencionar. Una razón por la cual el Señor calla es que haya pecado. Y si no estamos en pecado, no estamos practicando el pecado, entonces o lo primero o lo segundo. Una de dos. Amén. Razón para que el Señor haga silencio. ¿Cuántos de ustedes han orado y todavía no han visto la respuesta a la petición del Señor? Yo levanto mi mano. Si tuviera 10 manos, levantaría 10 manos. ¿Qué razón tiene el Señor en este caso particular para haber guardado tanto silencio desde que oré, desde que se manifestó, desde que prometió hasta el día de hoy? Razón tiene. Si yo no estoy practicando el pecado, yo creo que me está preparando para una más y más grande y mayor revelación. Me está preparando para lo que Él está haciendo y va a terminar llevando a cabo. Pasemos entonces por la historia de Lázaro. No voy a hablar de Lázaro, que no es el punto de fondo, sino que vamos a hablar de las razones que Dios tiene para hacer o guardar silencio. A Jesús le informaron que Lázaro estaba enfermo de muerte. A propósito, aposta o intencionalmente Jesús dilató su visita hasta que Lázaro murió, hasta que pereció, hasta que sus funciones vitales cesaron. María y Marta le pidieron a Jesús que viniera a ayudar a su hermano. Mandaron un mensajero de Betania hasta donde el Señor se encontraba, cerquita, a 15 estadios, casi 3 kilómetros. Jesús no respondió, no dijo nada. Así que aquellos en esa aldea no recibieron respuesta de quien había amado a Lázaro. Incluso Jesús dijo que amaba a María y a Marta. Sin embargo, en ese momento no hubo respuesta, sino silencio. Lázaro murió, fue sepultado. Hicieron todos los arreglos funerales para su sepultura. Prepararon el cuerpo según la costumbre judía, lo ungieron, lo pusieron en la tumba y cerraron su entrada con una piedra grande. Y todavía se experimentaba el silencio de Dios. No había sido manifestada la voz del Señor. Cuando eso ocurrió fue cuando Jesús le dijo a sus discípulos: vamos. No antes, sino allí, en ese momento. Así que el Señor no era que no estaba haciendo algo, es que estaba preparándolo todo, preparando la escena para algo que Él iba a hacer. Hasta ese momento, mis hermanos queridos en Cristo Jesús, la familia de Lázaro y los aldeanos de ese villorrio habían conocido a Jesús como el Cristo, el que predicaba, el Hijo de Dios, el que pedía y el Padre le contestaba, le respondía.
pero todavía no habían conocido al Señor en esa dimensión de resurrección y de vida. Y eso era lo que el Señor quería hacer con Marta, con María, con Lázaro y los que estaban alrededor, incluyendo a los discípulos, sobre todo al dídimo, al incrédulo, al que cuando se oyó que Lázaro había muerto, dijo: vamos para allá y vamos a morir con él, porque siempre en la iglesia, siempre en tu casa, siempre en tu entorno habrá uno, aún con Biblia en mano, que es de poca fe y que habla y que dice cosas que no debe decir, que son a veces como dardos de fuego y como saetas voladoras. Punto número 2, el encuentro de Jesús con la familia del muertito. Eso aparece en el versículo 21. Si Jesús hubiese estado allí, o de haber estado allí Jesús cuando Lázaro enfermó, con seguridad Jesús habría sanado a Lázaro. Ya ellas, Marta y María, lo habían visto a él, al maestro, operar milagros y muchas sanidades. Pero ninguna de ellas le había conocido como el dador de la vida, como la resurrección y la vida. No lo habían conocido. Y ese encuentro Jesús lo preparó. Jesús quería que le conocieran como la resurrección y la vida. Y en tu vida particular, hermano y hermana, ha permitido el Señor, que no ha permitido, porque te está preparando para un encuentro con Él en una dimensión en la cual te vas a derretir ante su bendita gloria y vas a concluir gritando que Él es la resurrección y la vida. Para eso te está preparando. Así que no reniegue durante el silencio del Señor. No reniegue. ¿Qué debemos hacer durante el silencio del Señor? Seguir haciendo las cosas buenas, agradables, que el Señor ya nos enseñó, hasta cuando finalmente se manifieste la gloria de Jehová. En tanto no se manifieste, vamos a adorarle, vamos a cantar, vamos a hacer la obra del Señor, vamos a interceder por aquellos que de igual manera están en una situación nada agradable, y vamos a llamarlo a que no es como si fuera. Vamos a lanzar la palabra de fe, vamos a decir: ya está hecho. Vamos a actuar en fe y vamos a confesar la victoria del Señor, porque la fe que en nosotros está necesita obligatoriamente la confesión. La confesión alimenta, fortalece, robustece la fe. Que yo creo, pero dilo, confiésalo. Así que cuando me preguntan: hermano, ¿cómo está usted? En bendición. Alguien diría: pero este está más llevado a otra cosa. Él, el que dijo esté más llevado a otra cosa, está hablando en lenguaje de pobreza, está hablando en lenguaje de derrota. Yo estoy hablando un lenguaje divino. Estoy llamando lo que no veo como si ya hubiese estado hecho. Amén o amén. A su nombre. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor. Así que, iglesia, la demora del Señor, su silencio, no son sinónimos de rechazo. Él no te ha rechazado. Te está preparando. Te está tratando con tu salvaje carácter. Porque a veces actúa como alguien con un comportamiento montañés, cavernícola, salvaje, desértico. Así en muchas ocasiones actúas. Está tratando contigo. Su mano está sobre tu vida y no la va a quitar hasta cuando Él haga la obra para la cual te ha llamado. La demora y el silencio de Jesús no fueron sinónimo de rechazo, sencillamente una oportunidad para ellos, en la cual Cristo se iba a revelar como la resurrección y la vida. Así que cuando hay silencio, ¿qué tenemos que hacer? Seguir haciendo la obra, no detenernos, no menguar en la fe, sino confesar. Si usted no es mudo, tiene la obligación en Cristo Jesús de decir, de contar las maravillas del Señor, aun cuando te estés muriendo en 1500 pedacitos. No importa. Hermano, ¿usted cómo está? En bendición, hermano, pero en bendición. Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Romanos 8:31. Eso es lo que usted tiene que hacer. Román tiene que hacer eso. Él tiene que hacer eso. Diana tiene que hacer eso. No solamente suficiente, yo creo, hay que confesarlo.
La verdadera confesión es confesar que Jesucristo es el Señor, que murió, fue sepultado 3 días en el sepulcro y se levantó con poder y gloria. Esa es la verdadera confesión del cristiano, que el Señor hizo la obra. Esa es la obra del Señor. Aleluya. Así que cuando hay silencio, hermano, esperemos la manifestación de su bendita gloria con fe, con esperanza de que Él se va a manifestar a favor de nosotros. ¡A su nombre! Aleluya. No voy a preguntar quién tiene líos, porque todos tenemos líos, empezando por el pastor. Desafíos tenemos todos, titanes, gigantes que se han levantado contra nosotros para arrancarnos la vida y no han podido ni podrán. A todos ellos el Señor lo venció en la cruz del Calvario. Amén o amén. Así que estamos luchando contra un enemigo que el Señor ya venció. Yo debo guardarme en mi posición de más que vencedor. El infierno no prevalece contra la iglesia, ni las tinieblas prevalecen contra la luz. Colosenses 2:14 que dice: anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Así que la victoria de Cristo en el Calvario fue rotunda, total, gloriosa, universal. Él conquistó lo inconquistable para el hombre. ¿Y de qué estoy hablando yo? De un Cristo que te ama, que me ama, que pelea por ti, que pelea por mí. Un Cristo que quiere que nosotros no desfallezcamos en nuestra fe, sino que confesemos su obra. ¿Amén o amén? No que te quejes. Basta ya de tanta queja en la cocina, queja en el baño, queja de vuelta al trabajo, queja en el negocio, y queja en el taller, y queja por aquí, y queja por allá. Un saco de quejas, en lugar de ser alguien que alaba y bendice al Señor, sobre todo cuando te va mal. Porque cuando te va bien, ¿para qué quejarte, cierto? Cuando te va mal, también digo lo mismo, ¿para qué quejarte? No se queje, confiese la victoria del Señor. Amén o amén. Amén, amén, amén. Ahí, hermano, usted tiene un solo pedacito de yuca, la del desayuno de ayer, y la fritó para que se vea de un color diferente, y vas a decir que estás en bendición. Estoy en bendición. Mi bendición no depende de lo que yo tenga. Mi bendición depende de que Jesucristo esté conmigo. Suficiente. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Hay 2 maneras de responder nosotros los seres humanos durante el silencio de Dios. Primero, dejarnos ganar por una profunda depresión, un sentido de culpa y una condenación propia, una negación propia. Nos hundimos en ese lodo cenagoso, en ese pozo que no tiene fin, es insondable. O durante el silencio del Señor, nosotros respondemos de otra manera, en fe en lo que Dios nos ha dicho, en fe en lo que nos ha revelado, con fe en la palabra, y confesando y confesando y confesando y confesando la victoria del Señor. He aquí una mujer, hace mucho tiempo, hace varias décadas aquí en Barranquilla, tenía uno de sus hijos, un pequeño gran delincuente, y cada rato le decía: mira, tu hijo estuvo en tu hijo, la policía le golpeó, le pegaron, casi lo matan, tu hijo está por eso, tu preso. Y ella que decía: mi hijo es un predicador, mi hijo es un predicador. Nadie nunca arrancó de los labios de esa mujer una confesión diferente a lo que ella decía: mi hijo es un predicador, es un predicador. ¿Y en qué terminó el hijo? Siendo un predicador. Un predicador. Esas Ana las necesita el Señor en la iglesia. Que clamen, que clamen, que clamen. Que no se quejen, pero que clamen por un milagro, por una sanidad, por un portento, por una maravilla, por una hazaña del Señor en nuestro entorno. Amén. Amén. Vamos a dejar a Lázaro por un ratito a un lado, porque sigue un silencio. Termino diciendo que ambas hermanas, Marta salió cuando supo, ahí viene el maestro, salió, y en el camino le habló. ¿Sabe lo que le dijo? El maestro, si tú hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. Lo regañó, le habló mal. Y cuando llegó a la casa donde se quedó María, lo mismo, parece que se hubiese puesto de acuerdo. Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto, en lugar de decirle otra cosa. Alabamos al Señor. La perspectiva de Dios es la que tenemos que buscar.
procurar mirar como mira Dios y hacer lo que Él está haciendo y meter nuestro interés en el interés del Señor, no en el interés del bolsillo, no en el interés del dólar o del euro o del peso, sino donde el Señor va, allá tenemos que ir. Su interés debe ser nuestro interés, su énfasis nuestra énfasis. Vamos al caso de Job, la perspectiva de Dios. Voy a resumir. Job tuvo una terrible experiencia. Todo lo que poseía fue destruido. Sus hijos fueron asesinados. Se enfermó con llagas purulentas en todo su cuerpo. Pueden leer el capítulo 1 y el 2 de Job en su casa. Job luchaba por comprender las circunstancias. No sabía lo que estaba ocurriendo desde la perspectiva de Dios. No lo sabía. ¿Y cuál era la perspectiva de Dios? Que el Señor le presentó a Satanás a Job y le dijo: mira mi siervo. Y Satanás le acusó y dice: ay, ¿quién como Job? Tú lo rodeas. ¿Quién no así? El Señor le dijo: está bien, métete con él, arráncale todo, menos la vida. Job no sabía lo que estaba ocurriendo. Job no sabía de qué fue acusado. Job no sabía el permiso que el Señor le dio a Satanás. Job no lo sabía. Job ignoraba esa conversación. Eso aparece en el capítulo 1 del 6 al 12 de Job, libro de Job, y en el capítulo 2 del versículo 1 al 7. Lean en su casa, repito. Capítulo 1 del 6 al 12, capítulo 2 del 1 al 7. La conversación entre el Señor y Satanás. Job no entendía lo que estaba ocurriendo. Por eso, cuando usted no entienda lo que te está pasando, hermano, no abra la boca para maldecir. Quédese quieto. Oye, alabanza, cántalas, ora por otros, ocúpate diligentemente en orar por otros, ocúpate diligentemente en llamar lo que no es como si fuera. Haz la obra del Señor. No te quedes ocioso durante el silencio del Señor. El Señor no quiere ociosos, te quiere activamente involucrado. Alabados al Señor. Job no sabía esa conversación. Ignoraba la perspectiva de Dios. También ignoraba el último capítulo del libro de Job. Él no lo sabía. Y durante ese silencio, ¿qué no le pasó a este hombre? Vamos a leer Job 42 del 12 al 17. Job ignoraba qué estaba ocurriendo, las circunstancias que le rodeaban. Y también ignoraba cómo iba a ser el fin de esta historia, de esta odisea. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemaima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren Hapuk. No había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años. Después de esto vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Es un hebraísmo que significa duró bastante tiempo en esta tierra. ¿Por qué digo yo esto? Porque en el momento de la dificultad, levanta la mano los que tienen dificultades. Baja la mano. A ti te hablo. En el momento de la dificultad, el silencio del Señor, la aparente demora del Señor. No sabemos qué está ocurriendo a ciencia cierta. Y tampoco sabemos a ciencia cierta cómo va a terminar esta historia. Pero la palabra viene aquí al rescate. El Logos, la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Y el Rema, la revelación de Dios que nos recuerda: yo te voy a dar la victoria. Verás el amanecer de un nuevo día. Te he dado esta tierra por barbecho. Pisa esta tierra, óyala porque te la entrego. Y uno empieza a recordar, o mejor aún, el Espíritu Santo trae a la memoria nuestra las promesas del Padre y del Hijo para con nuestra vida. Y de esta manera nuestra fe se ensancha, y hay que confesar, y hay que gritar, y hay que decir, y hay que comunicar, y hay que compartir de las maravillas que el Señor está haciendo, viene haciendo y seguirá haciendo en nuestra vida. Alabados al Señor.
Así que en medio del silencio y de la demora aparente de Jesús, si vas a hablar, sea para orar por otros. Si vas a hablar, sea para cantar, para adorar. Si vas a hablar, sea para llamar lo que no es como si fuera. Porque si no es para eso, maldecirás y te vas a equivocar. Y el Señor no va a responderte y vas a demorar por tu falta de fe la respuesta del Señor. No demora el Señor, que Él haga, porque Él es Dios. Él nunca se ha apartado de ti. Él lloró ante la muerte de Lázaro. Lloró, se conmovió, se estremeció el espíritu y lloró. Se conmovió, fue llamado a misericordia y tú no eres la excepción. No eres la excepción. El Señor se metió contigo y está contigo y seguirá contigo. Amén o amén. Amén, amén. Si usted lo quiere, aplaudo la gloria de Jehová. Aleluya. Cuando Job no sabía lo que iba a pasar en el capítulo 42 del 2 al 17 que hemos leído. Cuando Dios le restauraría su propiedad que perdió, su familia que perdió y su salud que había perdido. Sus amigos creyeron tener la perspectiva de Dios y le decían que tenía que confesar su pecado, porque hasta eso ocurre cuando a usted le está ocurriendo algo como si un fuego extraño te estuviese consumiendo. Aquellos que tú llamas tus hermanos y tus hermanas en la propia iglesia en la cual te congregas, algunos empiezan a hablar de ti muy mal, diciendo: debe estar en pecado, él debe confesar su pecado. Hermano, porque es el pecado, estás llevado, el Señor te quiere como un príncipe, y empieza a hablar un lenguaje de falsa prosperidad. Y no entienden, no disciernen, porque no tienen a Dios como su Dios, tienen el dinero como su Dios. No entienden, no disciernen la obra del Señor en tu vida, o para qué te lo está permitiendo, porque te está preparando para una mayor revelación y te está preparando para que veas lo que Él está haciendo en ti y a través de ti. Gracias, Señor. Entonces, cuando enfrentamos circunstancias duras, difíciles, confusas, que nos hacen sentir apabullados, ¿cuál es nuestra tendencia natural? Llorar y quejarnos. Y a veces creemos las mentiras del diablo, la socarrona voz de demonios que dice: el Señor no te ama, Cristo no te ama, Dios no es justo, quiere más al uno que al otro. Mira cómo está prosperando a ella, mira cómo lo está prosperando a él, mira que enfermó y sanó y tú estás enferma y no has sanado. Mira que aquel no tenía, pidió y el Señor le restauró y tiene hasta carro, y tú pidiendo y pidiendo, el Señor no te ha dado nada. Y empezamos a escuchar esa sarta de mentiras, la socarrona voz de Satanás a través de la boca de muchos que están en nuestro entorno familiar y aún eclesiástico, porque no saben de qué están hablando, no saben. ¿Cómo enfrento yo esta circunstancia de estar en una situación en la cual me voy a morir si Dios no interviene? Recordar quién era yo. Tengo que traer a la memoria de dónde fui cortado, de dónde me sacó el Señor y con qué propósito. Tengo que traer a la memoria las experiencias que ya el Señor me ha dado. Tengo que traer a la memoria la palabra escrita, revelada, traída a mi vida. Tengo que traer a la memoria el amor de Dios para mi vida. El hecho de que Él no cambia, que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo de ayer y de hoy por los siglos de los siglos. Él no cambia. Y si no cambia, estará conmigo siempre y para siempre. Sé que está contigo. Sé que está contigo. Aunque tu fe sea el debilucha, validucha. Baja la mano. El Señor está con nosotros. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Es cierto que tenemos la tendencia de preguntar ¿por qué? Pero ¿por qué? En lugar de decir ¿para qué? Ese ¿para qué? Difícilmente sale. Generalmente, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O no, hermanos? Y difícilmente decimos: Señor, ¿tú qué estás haciendo? ¿Para qué estás permitiendo esto? ¿Para qué? ¿O para qué? Ese ¿para qué? No sale, no sale, no sale. Alabado sea el Señor. Gracias, Padre. Entonces, el amor de Dios. Te hablo de uno que cuando nadie daba 5 centavos por ti ni te daba crédito, te llamó y te sacó del muladar, de la tristeza,
del posible suicidio, o del homicidio, o la delincuencia, o del adulterio, o de la fornicación, o de la prostitución, o del pecado inmundo, del lesbianismo o del homosexualismo. ¿Quién sabe de dónde te sacó el Señor? Un día darás el testimonio, pero te sacó en donde Satanás te tenía, engañado y engañado. Te sacó. Y el que te sacó no es político criollo de turno, malo y medio, chanchullero y medio, que promete y no cumple. Él te llamó y su palabra está empeñada contigo. Entonces, hoy el Señor me recuerda varias cosas. Número uno, su amor es inalterable. Él no va a cambiar nunca. Él no cambia. Él no cambia. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Él no cambia. Barranquilla ha cambiado, el pavimento ha cambiado, los puentes han cambiado, la movilidad ha cambiado, el régimen de lluvias ha cambiado, el régimen de vientos ha cambiado. ¿Qué es lo que no ha cambiado? La relación padre-hija ha cambiado en Barranquilla, la música ha cambiado. ¿Qué es lo que no ha cambiado? El Señor no ha cambiado. Dios es inalterable. Hermanito, te voy a ayudar como el maestro de kinder. Repite en alta voz conmigo, digo lo siguiente, dilo aunque no tengas ganas de decirlo. El amor de Dios, por mí, es inalterable. Segundo consejo: no trates, no intentes, no trates de comprender a Dios partiendo de la mitad o del medio o del centro o del seno de las circunstancias que te están rodeando. No lo hagas, hermano, no lo hagas. A Dios no hay que comprenderlo, a Dios hay que creerlo y obedecerlo. Voy a intentar en comprender a Dios. Te va a dar un dolor de cabeza o una isquemia. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. A Dios no intente comprenderlo. Yo quiero comprender por qué y por qué. No lo hagas. Señor, gracias. Tú sabes cómo hacer las cosas. ¿Quién te va a enseñar? Aleluya. Tercero, en la circunstancia adversa que tienes delante de ti, en la cual estás, la circunstancia que te turba, que te humilla, que te hace llorar, que hace que tus ojos broten lágrimas furtivamente y te las secas para que nadie te vea. O de pronto escuchas una canción, una melodía cristiana y empiezas a llorar porque te recuerda tu situación nada grata. Ven a Dios, ven al Señor, ven al que lloró cuando vio a Lázaro. Ven a Él y pide ayuda. Ayúdame, Señor, socórreme. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesucristo será salvo, dice la palabra. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca y el que llama se le abrirá. Eso, ¿dónde lo encuentro yo? 7:7 de Mateo. Alabados al Señor. Y todo lo que pides al Padre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguna cosa pidieres en mi nombre, lo haré. Pero en lugar de pedir, nos quejamos que estoy salado, necesito un baño de azúcar Manuelita, necesito un baño de azúcar refinada, qué sé yo. Y empieza usted a hablar y a deshacer. Y a veces algunos llegan al extremo de decir: cuando estaba en el mundo estaba mejor. Mentira. Mentira de Satanás e ignorancia crasa tuya. Nunca estuviste bien en el mundo. Ibas camino a la perdición, al infierno, a la condenación. Olías a infierno, olías a azufre. Y en esa condición el Señor te rescató, te guardó y te libró. Y tú no le das gracias al Señor. Cuarto, espera con fe, con esperanza. La fe me hace creer que voy a tener lo que el Señor me ha prometido. La esperanza me hace confesar que ya lo tengo. Espera la manifestación del poder de Dios que va a llegar. Espera la lluvia. Cuando usted mira al firmamento y se da cuenta que el azul está diáfano, no hay ni media nube, pero usted no tiene que mirar ninguna nube cargada de lluvia
para creer que va a llover. Tan solo créelo, que cuando nubes no vayan al firmamento, va a caer un aguacero recio y te va a bendecir. A su nombre. Gloria. Quinto, hermano, ajusta lo que tienes que ajustar. Hay cambios que tienes que hacer en tu vida. Te tienes que adaptar al Señor. ¿Quién te dijo a ti que el Señor se va a adaptar a ti? No, Él no lo va a hacer. Tú tienes que adaptarte al Señor. Mira lo que está haciendo, adáptate a Él, haz cambios, toma decisiones, busca al Señor, ora más, lee más, cree más, ve más a la iglesia, ve más a los cultos, asiste, ora más, canta más, adora más, confiesa más. Sexto, todo lo que Dios te diga que hagas, hágalo, sea obediente. Y por último, trata a toda costa de experimentar a Dios obrando en tu vida y a través de tu vida, llevando propósitos santos, cumpliendo sus propósitos en tu vida. Póngase de pie.